Libro de Amós 3:8. Dice así: Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé, el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Por qué hace hincapié la palabra en que si el león ruge, ¿quién no va a tener temor de él? Si hay un león rugiendo es porque él está amenazante, intimidante y peligrosamente acercándose a su presa. ¿Y quién no temerá a un león hambriento cuando viene con sus leonas a cazar? Y esta alegoría hace el Señor en su propia palabra diciendo: y si tiemblan y temen delante de un león cuando éste está amenazante y rugiente y con hambre, ¿cómo no se va a tener temor de cuando Dios habla? ¿Por qué no se ha de temer a Dios si se teme a un león, criatura de Dios, creada por Dios, la criatura, el león? ¿Por qué no se va a temer la voz de Dios? Analicemos y profundicemos en este tema. Libro de Hebreos 12:26 dice así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Se ve como algo amenazante, intimidante, peligrosamente, como aquel león que ruge y se va acercando y va acechando a su presa. Y si un león nos rodeare junto con su manada de leonas, intimidante y rugiente, ¿no temeremos? ¿Acaso no nos acobardaremos? ¿No nos estremeceremos? ¿No temeremos? ¿Y por qué acá el Señor dice la voz del cual conmovió entonces la tierra? Entonces significa que Dios en un principio o en un tiempo Él habló y su voz se escuchó y la tierra se estremeció y sus moradores se conmovieron. ¿Cuándo ocurrió esto en la historia del hombre? Cuando Dios habló desde el monte Sinaí y le dio las tablas de la ley a Moisés, su siervo, y la tierra tembló y el monte se estremecía y humeaba ante la voz tronante del Todopoderoso. Pero ahora ha prometido, tiempo pasado, Dios habló y la tierra se estremeció y sus moradores se conmovieron. Pero prometió el Señor, dice, ahora, no habla del tiempo pasado, sino tiempo presente, ahora, diciendo, aún una vez, y conmoveré, dice el Señor, no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Saben lo que es conmoverse el cielo? No tenemos nosotros la más mínima idea de lo que es que se conmueva el cielo. Podemos tener una mínima idea de lo que es conmoverse la tierra. Cuando la tierra vibra, se sacude por un fuerte terremoto, pero el cielo no tenemos la más mínima ni remota de todas las ideas. Pero el versículo 25, el anterior versículo, dice lo siguiente, interesante. Mirad, que no desechéis al que habla. Tengan cuidado, significa, no desechen al que está hablando hoy. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Dice que no pudieron escapar. Aquellos que escucharon la voz de Dios tronante desde las alturas de la cumbre del monte Sinaí cuando Dios le daba la ley a Moisés. Y dice que ellos, por cuanto no creyeron, no pudieron salvarse de aquella voz atemorizante del Dios Todopoderoso. Pero hoy, en este tiempo,
Se perdió el temor a Dios. Y Dios dice que Él volverá a hablar en este tiempo. Y no solamente la tierra y sus moradores se conmoverán. Los cielos temblarán y se estremecerán y se conmoverán. ¿Qué hay en el cielo? ¿Hasta dónde llegó el hombre con su tecnología? Los satélites artificiales que el hombre puso allí, colgó en el aire, serán destruidos por la voz del Señor Todopoderoso. Pero, ¿cuál es el mensaje en este día? Tienes que escuchar la voz de Dios, porque Él ha declarado y ha dicho: mirad, que no desechéis al que habla. No deseches al que está hablando y está amonestando hoy en la tierra. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, no podremos escapar. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Dice que una voz salió del templo en los cielos, desde el trono. Fue emitida una voz diciendo: hecho está. ¿Escuchas tú la voz de Dios? ¿Puedes escucharla? Muchos pueden escucharla, pero no le obedecen. Y Dios dice: si aquel que amonestaba desde la tierra y no le oyeron, hablando de Moisés, siervo y varón de Dios, si Moisés amonestaba desde la tierra y no le oyeron, ni les prestaron atención, ni le obedecieron, y no pudieron escapar por cuanto quedaron como presa en el desierto y fueron destruidos, ¿cómo escaparemos nosotros de aquel que está amonestando desde el cielo y que hoy hace oír su voz patentemente por el Espíritu Santo, pero que hemos cerrado los oídos y el corazón para no oír y para no prestar atención y para no doblegarnos al Espíritu Santo? ¿Podremos escapar? Profundicemos aún más todavía. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono. Prestemos atención lo que dice la palabra de Dios. Salió del trono. Escuchen, presten atención. Del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Dice que salió del trono una voz. Esta voz dio una orden. Esta voz dijo lo siguiente: alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esto es una orden. Esta voz salió de en medio del trono. Salió de en medio del trono del Dios Todopoderoso y dio una orden: alaben a nuestro Dios. Veamos lo que dice en el próximo versículo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gobierna, señorea, domina. Dice que las multitudes en el cielo respondieron a la voz que salió del trono, porque decía la voz: adoren a nuestro Dios. Y dice que todos los seres vivientes, todo ser vivo que está en el cielo, escuchó la voz y obedeció a la voz y adoró al Dios Todopoderoso. Hoy es necesario volver a escuchar y a reoír la voz del Espíritu Santo. Allí en los cielos
Cuando Dios habla y haces oír el sonido de sus palabras y de su voz, no hay ningún ser creado que no pueda oír lo que Él está hablando. Cuando Él levanta su voz en los cielos, en su majestad, en medio de su trono y dice una palabra, todo ser viviente que se encuentra en los cielos, toda criatura que se encuentra en los cielos, oye, escucha, porque es imposible escuchar la voz de Dios cuando Él habla en el cielo. Y aunque alguno estuviere distraído y trabajando en alguna área, si el Señor hablare, éste aún le oirá, porque su voz es tan potente, tan tronante, que hace estremecer todo el universo. ¿Y por qué nosotros como hombres no podemos lograr escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos un corazón empedernido y endurecido y nos cerramos en nuestras propias tradiciones, costumbres y religiones, y no podemos escucharle porque no queremos escucharle, porque ciertamente yo doy testimonio que realmente el Espíritu Santo sí que habla y habla de verdad. Tan cierto como tú puedes hablar, así el Señor te habla. No endurezcas tu corazón. ¿Por qué pretendes ser tú mismo destruido por desoír la voz de Dios? Ministros, pastores, obreros de Dios, escuchen lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo, porque los días que se vienen son los días más peligrosos que nunca antes se visualizaron en toda la faz de la tierra. Este es el tiempo que debemos buscar al Espíritu Santo. El tiempo se está terminando, como se me termina el tiempo en el video, porque tengo poca capacidad de memoria en el video, pero así también